En este vídeo vamos a explicar el libro ¿Por qué fracasan los países?, el cual fue escrito por Daron Acemoglu y James Robinson. En su primer capítulo, tan cerca y sin embargo tan diferentes, compara la ciudad de Nogales, que a pesar de tener misma ubicación geográfica, tienen muchas diferencias, por ejemplo, en salud, educación, participación política y económica, seguridad y empleo. Nogales, Arizona. Sus habitantes tienen buena salud, buena educación, participación política y económica. También gozan de seguridad en su territorio. En Nogales, Sonora, la situación no es tan favorable para sus habitantes. Tienen una alta mortalidad debido al poco acceso a una atención médica adecuada, niveles bajos de educación, corrupción y mucha inseguridad. A pesar de hablar el mismo idioma, sus diferencias son claras. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que esencialmente la misma ciudad sea tan distinta en ambos lados de la alambrada? Esto es por la divergencia institucional que surgió en el periodo colonial, esta misma que tuvo lugar en Argentina, México, Perú y Bolivia. En el segundo, titulado Teorías que no funcionan, se lleva a cabo varias hipótesis sobre la desigualdad mundial que lleva a que los países fracasen. Hipótesis geográfica. Los países son más prósperos en latitudes templadas, en las zonas tropicales y semitropicales. Sus habitantes son más holgazanes y nada curiosos, sin dejar de mencionar que su producción agrícola no es tan efectiva. La hipótesis cultural. Algunos economistas afirman que la cultura a través de la religión trae consecuencias para el mejoramiento de la economía. Hipótesis de la ignorancia. No saber cómo un país pobre sea rico. En conclusión, ninguna de las teorías es válida. En el tercer capítulo, la creación de la prosperidad y la pobreza, los autores hablan de la cuestión de cómo las instituciones crean incentivos, determinan las políticas y, al final, dependiendo del caso, la prosperidad y la pobreza. Es decir, cada sociedad se maneja gracias a un conjunto de reglas políticas y económicas creadas e impuestas por el Estado y los ciudadanos de manera colectiva, y mientras las instituciones económicas le dan sentido a los incentivos económicos, es el proceso político lo que determina bajo qué instituciones económicas se vivirá, y son las instituciones políticas las que determinan cómo funcionan dicho proceso. Los autores hacen referencia a las instituciones económicas inclusivas, las cuales posibilitan y fomentan la participación de la mayoría de las personas en actividades económicas que aprovechan mejor su talento y sus habilidades y allanan el camino para la innovación tecnológica y la educación, lo que provoca un desarrollo sostenido. En segundo lugar, son clasificadas como instituciones económicas extractivas, aquellas que tienen como objetivo extraer rentas y riquezas de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto. Según es señalado por los autores, este tipo de instituciones económicas no suministran las condiciones necesarias para favorecer el crecimiento económico y el bienestar social para una mayoría de la sociedad, como si sucede con las instituciones inclusivas. Sin embargo, las diferencias entre ambos tipos de instituciones son aún mayores, en la medida en que cada una presenta un grado distinto de desarrollo en los dos pilares de la prosperidad, la tecnología y la educación. Es correcto que la cultura y los valores son importantes, incluso para crearlas y sostenerlas, pero la fortaleza y la calidad de las instituciones tiene un poder efectivo en las conductas que va más allá de las motivaciones ticas y los principios de las propias personas, y esto se debe porque los incentivos pueden dirigir a los individuos a tomar ya sea buenas o malas decisiones o tener unas u otras actitudes, y esto va forjando el éxito o fracaso de los países. El siguiente capítulo, pequeñas diferencias y coyunturas críticas. El peso de la historia tiene como tesis principal el que una vez que se produce un pensamiento o coyuntura crítica, las pequeñas diferencias que importan son las desigualdades institucionales iniciales que activan respuestas muy distintas. Se tiene como contexto el problema de la peste negra en el año 1346, que entró de China por el Mar Negro y acabó con la mitad de la población afectada. Esta plaga tuvo una repercusión fuerte en el aspecto social, económico. El
el orden feudal se vino abajo porque los señores se quedaron sin siervos ante la escasez de mano de obra. En cambio, en Japón triunfó la revolución Meiji, que erradicó el orden feudal y se disparó el crecimiento. Los autores hacen énfasis que las áreas que transformaron sus instituciones en una dirección más inclusiva, como Francia o Japón, o impidieron el establecimiento de instituciones extractivas como Estados Unidos o Austria, fueron más receptivos a la extensión de la revolución industrial y se adelantaron a los demás. Una vez que se produce una coyuntura crítica, las pequeñas diferencias que importan son las desigualdades institucionales iniciales que activan respuestas muy distintas. Además, que no existen dos sociedades que creen en las mismas instituciones, y es por esto que todas tienen un desarrollo diferente. El quinto capítulo narra que la mayoría de las instituciones a través del tiempo se han basado en instituciones políticas y económicas. Un ejemplo sería la URSS o Unión Soviética, que en su momento los mandatarios introducían leyes para interceder y provocar cambios en la economía, iniciando con Lenin, quien provocó una campaña de industrializar el país, luego con Stanley, que tuvo diversos planes para desarrollar la economía. Debido a esto, la postura comunista creó muchos problemas, pues ya no hubo derecho a propiedad privada, provocando que ya no existieran los incentivos para que la gente trabajara. Stanley identificó una manera para incentivar a los trabajadores. Fue a través de las bonificaciones, las cuales eran percibidas por los trabajadores si se alcanzaban los altos niveles de producción. El calentamiento del clima fue una gran coyuntura crítica que formó el trasfondo con la revolución neocrítica, donde las sociedades humanas hicieron la transición a la vida sedentaria. Esta provocó que los humanos se agruparan y se llevaran la creación de la élite política, que fue creciendo en instituciones extractivas. Las instituciones extractivas no fomentan la destrucción creativa y generan, en el mejor de los casos, solamente una cantidad limitada de avances tecnológicos. El capítulo 6, nombrado El distanciamiento, menciona a Venecia durante la Edad Media. Fue el lugar más rico del mundo. Una de las causas de su expansión fue el conjunto de las instituciones económicas inclusivas, por las cuales contaba. Una de las instituciones fue la comenda, que es un tipo de sociedad que se formaba solamente mientras duraba una única misión comercial, en la que participaban dos socios, el sedentario, que permanecía en Venecia, y el otro, que era el viajero que acompañaba la mercancía. En la época de Tiberio, las instituciones políticas y las virtudes de los ciudadanos eran la base del éxito. Los ciudadanos crearon una república derrotando a su rey Lucio el Soberbio en el año 510 a.C. La república se gobernaba por magistrados e instituciones que partían el poder ampliamente, y había un gran número de esclavos para la producción y no tenían ni derecho ni representación política. Los ciudadanos tenían derechos políticos y económicos, pero la esclavitud estaba extendida. Mientras que la élite dominaba la política y la economía, las instituciones fueron derrocadas por Julio César en el año 49 a.C. y estalló otra guerra civil. Aunque salió victorioso, fue asesinado por los senadores descontentos. Flavio fue la persona con más poder en el imperio, desarrolló la política de nacional y la exterior, y libró varias batallas cruciales contra los bárbaros y otros romanos en guerras civiles. Las instituciones feudales fueron la base del crecimiento lento durante la Edad Media. En la Roma antigua, las instituciones de la República se deshicieron tras el golpe de estado de Julio César y la constitución del imperio de Augusto. El séptimo capítulo, puntos de inflexión. Antes de 1688, todo el poderío estaba a manos de la corona. Cualquier tipo de invento revolucionario era visto como una amenaza para el poder de la corona. Este buscaba el poder y esto trajo consigo la creación del Parlamento a través de la Carta Magna. Después de 1688, con la creación del Parlamento, este comienza a crear leyes y a ganar terreno en el poder. Colocan a Guillermo de Orange como rey. Comienza la Revolución Gloriosa, trae consigo grandes cambios en la política y legislación. Comienza la Revolución Industrial, trayendo consigo grandes innovaciones como la aparición de la industria fabril, mejoras en el transporte, la metalurgia y la energía a vapor. En el siguiente capítulo se narra la prohibición de la imprenta.
invención que aparece en Alemania en la ciudad de Mainz en 1445 por Johannes Gutenberg. Muchos reconocieron la importancia de la imprenta y comenzaron con la creación de imprentas. Otros no lo vieron así y lo vieron como un atentado contra su poderío. Mientras en unos países como Inglaterra se luchaba por erradicar el absolutismo, otros 5 países luchaban por alcanzar el poder absoluto, como España, que con su lucha de conseguir todo el poder llegaron al declive de su economía, aún con más grandes cantidades de metales preciosos que explotaban de América. El temor de la industria de Francisco era la desaparición del absolutismo en su país, negándose así a cualquier mejora de revoluciones, así como también a la implantación del ferrocarril. El noveno capítulo, Especia y genocidio, habla del genocidio perpetrado por los holandeses en las Islas de las Especias en el siglo XVII, en las Molucas que producían clavo, marfil y nuez moscada. Los portugueses conquistaron Melaka en 1511, pero fracasaron al controlar el monopolio de especias. Pero luego la Compañía Holandesa de las Indias empezó a firmar contratos de exclusividad en Ambon, y prohibieron cultivar a los demás. Se apoderaron de los sistemas de tributos y trabajo forzado para sacar más rendimiento. En Sudáfrica luego se creó el apartheid y la economía dual que impedía a los habitantes nativos concentrarse en homelands o pueblos con tierras lo bastante pequeñas para ganarse la vida de forma independiente y les impidieron el acceso a la educación. De esta forma se abarató el precio de la mano de obra. En ambos casos se produjo el mismo patrón de saqueo mediante instituciones extractivas. Los autores dicen que el desarrollo económico a veces se alimenta del subdesarrollo de los demás. El 10º capítulo, Honor entre ladrones. Los autores dicen que las raíces de la desigualdad social hay que buscarlas en los últimos siglos, cuando algunos países adoptaron instituciones inclusivas y se sumaron a la industrialización mediante una destrucción creativa, mediante otros quedaron estancados con regímenes absolutistas y monopolios comerciales. Debemos comenzar por mencionar lo que, en opinión de nuestro autor, la Revolución Francesa significó para sus contemporáneos: una revuelta dramática, apasionada y violenta, un remolino político sin precedentes en el mundo moderno. La Revolución Francesa representa, en primer lugar, uno de los pilares del inicio de la época contemporánea. Se suprime con ella el antiguo régimen en sentido político, económico y social. Al final resulta ser un movimiento de importantes implicaciones de carácter económico, que afecta también a la cultura y al concepto de las relaciones de género. Además de esto, las estancadas con regímenes absolutistas y monopolios comerciales. Los autores también nos explican el círculo virtuoso. Mencionan que una vez alcanzadas las instituciones inclusivas, los estados entran en una espiral creativa y ascendente denominada círculo virtuoso. La esencia de este círculo radica en que las instituciones se autoimponen sistemas de control contra una eventual involución hacia instituciones extractivas. Es aquí donde la libertad juega un papel clave. Este círculo virtuoso se basa en 4 conceptos: pluralismo, Estado de Derecho, apoyo de instituciones políticas inclusivas a políticas económicas inclusivas, políticas económicas inclusivas a mercados inclusivos, a mayor productividad, a mejora en la educación e innovación. Adicionalmente, también nos ponen como ejemplo la Ley Negra de 1722 contra los ladrones de ganado de los nobles. Algunos se salvaron porque en Inglaterra el sistema legal era más garantista que antes, porque ya gozaba de un Estado de Derecho. Más tarde se consiguió el derecho de voto, acorde con la lógica del círculo virtuoso que evita abusos. Otro ejemplo es la destrucción del trush en Estados Unidos o la conservación de la independencia de los jueces del Tribunal Supremo, pese a los intentos de Roosevelt de integrar gente afín a su ideología. En cambio, los autores dicen que Perón en Argentina logró poner a jueces afines y esa costumbre continuó hasta Menem, que lo ratificó. Argentina cayó en un círculo vicioso no virtuoso, así como lo mencionado anteriormente en el capítulo 11, donde se decía que existe un círculo virtuoso. Los estados pueden caer en el círculo vicioso y llevar a su pueblo a las puertas del infierno. Quizás el ejemplo más gráfico lo encontramos en China hace relativamente pocos años,
cuando Mao se compromete con el mundo a ser primer país del mundo en producción de hierro. El precio de este metal se disparó, los agricultores vendieron todas sus herramientas y la consecuencia fue una de las mayores hambrunas que ha vivido la historia de la humanidad. Es así que para el autor los círculos viciosos crean fuerzas poderosas dirigidas a perpetuar las instituciones extractivas. En el 13º capítulo, ¿por qué fracasan los países?, explica cuál es la razón principal y más común. Hoy en día muchos países fracasan no por su situación geográfica ni por su cultura, sino porque cuentan con un legado de instituciones extractivas, es decir, aquellas que concentran el poder y la riqueza en quienes tienen el control del Estado. Estas generan grandes desigualdades entre la sociedad y son las mismas que abren caminos de disturbios, contiendas y guerras civiles, debido a que no producen los incentivos necesarios para que las personas puedan ahorrar, invertir e innovar. También contribuyen directamente al fracaso gradual del Estado al descuidar la inversión en los servicios públicos más básicos. Como casos prácticos podemos mencionar, Zimbabue heredó una serie de instituciones políticas y económicas altamente extractivas y su fracaso fue una manifestación de la ley de hierro de la oligarquía de un régimen extractivo, corrupto y represivo. Sierra Leona, se establecieron instituciones extractivas para fortalecer el poder y extraer la producción del resto de la sociedad. Es el típico ejemplo del Estado fracasado que no posee orden ni autoridad central. Argentina, aunque sus gobernantes son elegidos democráticamente, estos poseen un nivel de poder demasiado extenso, es decir, su poder se concentra en un solo partido. Las políticas e instituciones están diseñadas para no generar igualdad de oportunidades, sino para beneficiar a unos pocos. ¿Cómo romper el molde? ¿Cómo un número reducido de países cambiaron su trayectoria económica, modificando sus instituciones? Menciona el éxito de Botswana, que se convirtió en más igualitario que el resto de la región, porque en el siglo XIX 3 jefes viajaron a Inglaterra para pedir protección. Los ingleses solo pidieron instalar una vía de tren y gracias a este acuerdo, los nativos dispuestos a salvaguardar las minas de diamantes, cuya producción repercutió en qué hacer el pueblo. En el último capítulo, claves para comprender la prosperidad y la pobreza, narran que las ayudas exteriores a los países pobres han fracasado porque en ellos no hay una democracia real, sino que funcionan como regímenes absolutistas. Deberían darse cuenta de si cumplen condiciones para liberalizar mercados. Mencionan el éxito de Brasil para democratizarse tras la actividad sindical de Lula da Silva, que permitió una mayor liberalización del mercado. El medio de comunicación libre y la nueva tecnología de la comunicación solo pueden ayudar de forma marginal. Un segmento amplio de la sociedad se movilice y organice. Se podrá efectuar un cambio político. Esta movilización además no debe ser con el fin de tomar el control de las instituciones extractivas, sino para transformarlas. Como propuesta, para que Honduras pueda prosperar, las instituciones excluyentes deben ser transformadas en instituciones inclusivas, ya que son estas las que distribuyen ampliamente el poder de la sociedad y son reguladas por la ciudadanía y no toleran diseños económicos excluyentes que beneficien solamente a unos pocos. Es necesario romper el círculo vicioso de las instituciones políticas y económicas de circuito cerrado, combatir la pobreza creando más fuentes de empleo, mejorando la educación y promoviendo la comercialización de productos nacionales que son de menos costo que los importados, creando un marco institucional que establezca un sistema de incentivos que premie un comportamiento virtuoso donde se premie el trabajo, el esfuerzo o la responsabilidad individual. Los hondureños merecemos incentivos que nos animen a esforzarnos y prosperar en la profesión escogida. Asimismo, poseer una economía donde los emprendedores y trabajadores puedan disfrutar de los beneficios de sus inversiones y esfuerzos para mejorar las condiciones de vida. Combatir la corrupción y la impunidad haciendo valer la ley sin importar de quién se trate. Si se cometió un acto de corrupción, debe pagar por ello. Luchar por una educación gratuita y de calidad. Mejorar los servicios en la salud pública, respetar los derechos de los demás y no atentar con la vida de los demás.
aprovechar los recursos que posee el país. Proponemos invertir más en la creación de energía eléctrica a base de agua, aire y sol, para proporcionar un sistema eléctrico a menor costo y siendo amigables con el medio ambiente.